yo decía en el comienzo de hoy, de C1 Noticias, que íbamos a hablar con alguien que sabe de remarla, de lucharla y sobre todo que entiende más que nadie también la tarea que nosotros estamos haciendo. ¿Qué significa hacer periodismo en el interior del interior? Porque nosotros estamos en el interior del interior y llegar a poder conectarnos como lo estamos haciendo a través de nuestros programas con profesionales, con deportistas, con, en este caso, personalidades a nivel nacional, no es fácil, porque hacemos el camino inverso, ¿no? Nosotros somos los pregoneros del federalismo, porque desde el interior hacemos periodismo hacia la capital, por ejemplo, ya sea Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires, y no es fácil el camino inverso generalmente. Pero bueno, él lo ha logrado, yo creo, por tenacidad, por tosudo, porque es bastante porfiado, pero ha logrado también poder llevar adelante esta tarea. Estoy hablando de Emiliano Nuña, quien es colega, que también trabaja en los medios de San Guillermo, está allí en la televisión cooperativa de San Guillermo, está en una radio que yo no la conozco, pero aprendí a quererla porque conozco quién es el dueño también. Emi, ¿cómo te va? Bienvenido a esta edición de Seguro Noticias, ¿eh? ¿Cómo andás, Hernán? Qué placer escucharte, qué placer que te hayas acordado de mí. Ayer te decía, grandes recuerdos nos unen porque también compartimos una experiencia laboral y, y siempre has sido muy generoso en este camino de la profesión. Cuando te tocó ser coordinador, jefe de deportes de prensa del 9, siempre dándonos una mano. La verdad que grandes recuerdos y me alegró mucho el contacto tuyo. Y la verdad que es un placer saludarlos a vos, a la audiencia y al equipo de trabajo que tan buen laburo hacen. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Pero muy bien. Bueno, Emi, es para hablar. A ver, contame un poco, porque hay mucha gente que tal vez conozca tu trabajo y lo conozca a través de redes, porque habitualmente, bueno, vos estás allí ahora en la televisión cooperativa de San Guillermo, estás haciendo un programa de deporte, siempre más orientado al deporte, aunque haces otras cosas, en una radio que es muy pequeña, en una localidad pequeña como es Villa Trinidad, a quien, bueno, también sinceramente quiero mucho a esa gente. Y bueno, comenzar a hacer periodismo del interior y hacer notas, está bien, vale como cualquier otra nota, ¿no? Pero animarte a hacer nota a nivel nacional e internacional, ¿cómo es eso? Es un lindo desafío, Hernán. Es un lindo desafío porque vos sabés que muchas veces hasta te desafías vos mismo, ¿no? El hecho de poder hacer este tipo de entrevistas. Algo que comenzó en el año 2014 cuando, bueno, aquí en San Guillermo estaba una de las radios que hoy ya no está más, Radio FM Sueños en el Aire, y la verdad que fue un camino que allí comencé a buscar ese camino del periodismo, ¿no? Porque a mí me apasiona, me gusta mucho la producción, el hecho de contar historias. Se extendió 2014, 2015, 16, 17 y en el 2018, cuando se cierra esta radio aquí en San Guillermo, aparece en el camino Radio Villa Trinidad, del querido Alberto Mancilla, que vos lo conocés mucho mejor que yo y que tenemos un amigo en común, que es él. Y a partir de ahí es como que nos potenciamos todos. Se potenció la radio, me logró potenciar a mí y comenzamos a desafiarnos. Yo digo la palabra desafiarnos y bien recién implementabas un término, Hernán, que hacía referencia a lo tosudo, a lo porfiado. Y es ese, para mí, gran parte de si hay algún mérito, ¿no? El hecho de nunca resignarse, nunca dejar de intentarlo. Hasta he llegado a mandar a protagonistas 16 mensajes para después tener una nota y tengo anécdotas, la verdad, increíbles, como por ejemplo Carlos Bianchi, que después de 2 años recién me pudo dar una nota, lo propio con Xavi Hernández, que fue jugador del Barcelona y que me fueron también casi de 3 años y pasar por 6 personas para poder después dar en la tecla y dar con la nota. La verdad que es un camino elegido, el cual a mí me reconforta, nos reconforta, nos hace bien y nos hace sentir dignos en la profesión. Vos recién decías, cualquier nota tiene validez, sea la del el que vende autos en la esquina o el propio Carlos Bianchi.
pero es el camino que elegimos en el deporte, algo que quizás aquí mucho no se hacía y que la verdad nos permitió trascender, nos permitió sentirnos bien con nosotros mismos y llegar a la audiencia con un producto un tanto que aquí no se escuchaban esas voces, ¿no? Pero pará, vos estás haciendo periodismo del interior, como yo decía, pero del interior profundo y Sí, de un sí. medio que es pequeño, muy pequeño. Ahora, ¿cuál es el gancho? Porque después estas notas, lo hay que decirlo, se ven reflejados en medios a nivel nacional y citan al medio pequeño que vos estás trabajando. Cuál es el gancho para poder motivar? Porque sabemos que, a ver, nos está pasando a nosotros. Sí. Buscar una entrevista con alguien que es famoso, no vamos a dar nombre, y vos le decís de dónde sos, y bueno, primero están los grandes medios, después estamos nosotros. Es verdad lo que planteas, Hernán, y esa es una realidad que muchas veces no se ve, pero siempre yo digo, dentro de lo complejo que es estar en el interior del interior, como bien lo reafirmabas recién, quizás tocarle el lado sentimental al protagonista. Por ejemplo, a lo que apostamos nosotros es decirle que somos un medio del interior, que no tenemos posibilidades de estar en un gran medio, que nos gustaría conocer su historia, que nos gustaría... Me pasó con el hermano de Diego Maradona, sin ir tan lejos, por ejemplo, ayer en la noche, o ayer, durante el día. Y el hermano de Diego Maradona me dice, sí, a los medios del interior los voy a atender porque mis papás son del interior. Son de esquina, los padres de Diego Maradona nacieron en Corrientes, en esquina. Sí, Y la verdad que ahí está el gancho, Hernán. Vos recién decías la palabra gancho. Y ese, para mí, puede ser un gancho, ¿no? El hecho de, no digo hacernos las víctimas porque somos del interior, pero sí de mostrarle al tipo, al protagonista del cual queremos hablar, que nos dé esa posibilidad de mostrar el laburo que hacemos y que se sientan cómodos. Porque te puedo asegurar que una vez que entrevistamos a algunos jugadores, protagonistas del deporte, muchos después ha quedado una linda relación y relación que nos permitió encontrarnos en algún lugar, volver a compartirnos un café, por ejemplo, con Bianchi, con Rubén Mañano. Es decir, ofrecerle al protagonista la idea que se suelte, que se sienta cómodo. Y yo siempre digo, me pongo como objetivo y como motivación, que nuestro medio sea tan pequeño o tan pequeño como sea, que cuente algo que no haya contado en otro lado, porque hay protagonistas que desfilan por todos los medios, grandes, y tienen esa facultad los medios. Y nosotros tomamos esa referencia. Siempre le digo a los chicos, y a Alberto, y aquí a Santiago, le digo, vamos a intentar que el protagonista cuente algo que no haya contado nunca, una anécdota, una historia, una declaración, y eso después es el otro gancho, Hernán, audiencia, que nos posibilita también que al medio grande, sea Teis Sport, Olé, Infobae, Marca de España o cualquier medio, le sirva ese contenido y se sienta atrapado por rebotar lo que hacemos, ¿no? Esa es la idea, Hernán, y lo que proponemos. Es un trabajo muy arduo, ¿no? Porque primero tenés que conseguir el número, después convencer al protagonista y sí. después que ese protagonista que ya está muy expuesto en los medios, que ya salió muchas veces, quiera hablar y sacarle una historia distinta y después hacerlo rebotar, que tenga replique en los grandes medios, ¿no? Es muy bien, como vos lo decías, es el paso inverso a lo que hacen los medios, ¿no? De Buenos Aires. Tal cual, sí, yo creo que buscarle esa faceta, ¿no? A la nota, porque para hablar de lo que viene hablando en los otros medios y volver a repreguntar lo mismo, eh, no le sirve a ver a ese protagonista hacerlo acá, sino hacerlo en un medio de una gran vidriera. Ahora, buscarle no sé, la faceta sentimental, como decís vos, la historia de vida, creo que no te caíste vos, no. Y la No, historia de no, no. vida y la historia de vida yo creo que pasa por ahí, para despertarle el interés para que haga esa nota, ¿no? Ahora, la Es, pregunta es, cuál fue la nota que más te costó? bueno, la nota que más me costó, Hernán, en estos años fue Xavi Hernández, el volante de ex Barcelona, que hoy está en Qatar, que fue compañero de Messi. Me llevó prácticamente 18 meses, 2 años, ya perdí
la noción del tiempo, porque la verdad que... Pero pará, 2 años, pero todos los días o sistemáticamente siguiéndolo. por lo menos una vez por mes le escribí, Hernán. Por lo Claro. menos una vez por mes le escribía. Y te cuento cómo fue. Primero hablé con el representante que lo manejaba. Después el representante me pasó una secretaria, la secretaria de él en Barcelona. Él se va de Barcelona con mucha mala suerte, se va a Qatar. Se va a Qatar. En Qatar, y ahí a veces tenés que tener la suerte de pegar con el tipo que también sea generoso y piola, ¿no? Que era un catarí que hablaba muy bien español y que desde el primer momento el tipo me dijo, quédate tranquilo, que vamos a hablar con Xavi Hernández, vas a poder hacer la nota. Eso fue un año antes, te estoy hablando del año 2017, fines del 2017. Y la nota me la terminó dando a fines de octubre del 2018. Cuando parecía que iba a ser en el medio del Mundial 2018 en Rusia, parecía que era ahí el momento, porque estaba ahí, ya te llamo, porque lo tengo a Xavi, después se dilató, pasó el Mundial, y un día, cuando no esperaba nada, digo, ya estaba medio resignado, apareció Xavi Hernández y me dice, te va a llamar él a este número, porque quieren que no se filtre el número de él. Me llamó él, hicimos la nota, fíjate vos, llamó él, hicimos la nota, y fue una de las notas para mí más impactantes que he realizado. Y fíjate en el medio, yo siempre he aprendido de esto, Hernán, porque yo no me quedé esperando a Xavi. En ese mientras tanto, de Xavi Hernández, han pasado lindas historias también, por ejemplo, como Eric Abidal, el francés, había pasado Julio Velasco, habían pasado, bueno, innumerables protagonistas, Capello, Vicente del Bosque, ir a la casa de Rubén Mañano a hacer una nota. Bueno, todas esas cosas han pasado en el medio de lo que fue una nota que busqué incansablemente como fue Xavi Hernández. Y después la otra que me dilató mucho tiempo, pero que el tipo siempre fue correcto y me contestó, fue Carlos Bianchi. Carlos Bianchi me llevó 3 años de mandarle mensajes asiduamente. Y resulta que una vez, y fíjate a veces los momentos oportunos, Hernán, el día anterior a que Carlos Bianchi le inauguren la estatua en la Bombonera, se me da la ocurrencia de tirarle un mensaje, último tiro, ¿viste? Y me dice, Emiliano, llámeme, 18 horas de hoy, pero por favor no hablemos de temas delicados. Hablemos de mi vida, haremos una nota distendida y lo que se viene mañana. Y Carlos Bianchi me atendió, y después de esa nota, Carlos Bianchi me pide el reportaje y me da la oportunidad después de conocerlo personalmente en Santa Fe y el año pasado en Buenos Aires de compartir un café. Por eso, las historias que se cuentan en las notas, después las utilizamos, Hernán, para que nos permitan seguir en contacto con el protagonista, ¿no? Que es lo más lindo también. ¿Y cuál fue, digamos, a ver, te voy a hacer este ping-pong? ¿Cuál fue, a ver, el reportaje más agradable que tuviste? Qué linda pregunta. La de Julio Velasco este año entrante. Fue una nota que disfruté mucho, porque es un tipo muy, muy preparado, un tipo que te regala conceptos en cada respuesta. Ahí no hay que reparar o depararse en lo que uno puede preguntar, ¿no? Porque el tipo te arma la entrevista él solo. Vos le podés decir, Julio, ¿qué tal? Y te empieza a transmitir conceptos. Fue una nota que este año particularmente he disfrutado mucho. Y el año pasado disfruté mucho hacer la historia de Gustavo Fernández, el tenista adaptado. Fue una historia que a mí me conmovió mucho y la cual he disfrutado mucho por el contenido del propio. Y sentimentalmente lo de Bianchi, la historia de Bianchi, hacerle una nota a Bianchi que particularmente fue el ídolo de joven, de niño, del tipo que a uno como hincha de Boca le había dado muchas alegrías, fue una nota que disfruté mucho por el personaje en sí, pero en contenido, las dos que te dije, Julio Velasco y Gustavo Fernández de estos últimos tiempos, ¿no? ¿Y cuál fue, digamos, aquel entrevistado que te cortó el rostro, que, digamos, fue la nota para el olvido?
ni me alcanzó a atender Riquelme, que me bloqueó 3 celulares, Hernán. Tres, no quiso quedarse corto el hombre, no hay 2 sin 3, dijo. Me bloqueó uno del querido Javier Rapalo cuando laburábamos juntos en la producción, y después bloqueó un celular más de que también le habíamos mandado un mensaje. Y después tengo una historia muy, muy singular, muy particular con Fabio Capello, que fue el técnico de la Roma, que dirigió a Batistuta en la Roma, que dirigió al Real Madrid, un técnico muy, muy reconocido en Italia. Cuando iban 10 minutos de entrevista, agradecí que iban 10, le pregunté algo de Higuaín, que a lo mejor lo incomodé un poquito, y a lo mejor el tipo se dio cuenta que pisó el palito porque le tiró un palo a Higuaín, algo de la selección argentina, y de repente el tipo me empieza a decir, bueno, basta, me tengo que ir, tengo que cortar, y me cortó. 11 minutos duró la entrevista con Fabio Capello, ¿no? Y después con Marcelo Lippi, que fue el técnico de la selección italiana campeón del mundo en el 2006, la idea era preguntarle sobre De Rossi, el jugador que vino a Boca el año pasado, y cuando lo llamo, me dice, sí, pero solamente en Tano, imagínalo hablando en Tano, no le entendía un carajo, me dice, solamente De Rossi, y nada más, y me cortó, y me habló de Rossi 3 minutos, y cuando terminó de hablar de Rossi, que le quise hacer una pregunta extra de su vida, de conocer cosas de él, secretos de él como entrenador, listo, se terminó la entrevista, 3 minutos. Bueno, a ver, para ir ya también redondeando, por supuesto, estamos en el noticiero, me gustaría charlar mucho, pero bueno, no tenemos mucho tiempo tampoco. Sí, preguntarte, por ejemplo, ¿qué medios te han replicado, qué medios te han levantado, digamos, estas notas? Bueno, Hernán, el diario Le, Teis Sport, Infobae, muchas veces La Nación, Clarín, y internacionalmente Mundo Deportivo de Barcelona, Diario Marca de España, son los medios que asiduamente, y yo digo, gracias a Dios, porque yo me encuentro muchas veces que me dicen, ¿cómo te roban el material? ¿Te podrías sacar algún beneficio económico? Y la verdad que eso hoy son las reglas del juego, y quizás es lo que a nosotros, lo hablo muchas veces con Alberto y con los chicos, eso nos permite mantenernos motivados, porque vos decís, ¿cuánta gente hay que lee Superdeportivo por Radio Villa Trinidad? En Clarín, en La Nación, en Olé, en Teis Sport, en los medios internacionales. Entonces, esos generalmente son los medios que generosamente toman el material que hacemos en Superdeportivo Radio. Ahora, las 2 últimas preguntas. Cuando tenés un entrevistado de ese calibre, no sé, ponele cualquiera que sea, Sí. no te da, como seguramente nos pasa a todos, ¿no? Ese sentimiento un poquito de juicio antes de entrevistarlo, porque si no lo tenés, yo creo que tampoco, digamos, estás vivo o te sigue gustando la profesión. ¿Te pasa eso, digamos? Me pasa, Hernán, me pasa, y hubo noches que hasta incluso no pude dormir, porque sabía que... Pero, a ver, no sé si no poder dormir porque iba a entrevistar al protagonista en sí, sino por tener miedo que no te atienda o que falle algo. Pero Claro. yo siempre digo que una vez que hago la primera pregunta, es como que me libero, me suelto, porque yo también me preparo entrevistas, busco notas secundarias para nutrirme y estar atento a la repregunta del protagonista, que considero muy importante, mucho más importante que quizás la pregunta, estar atento a lo que te dice. Tal cual. Y yo siempre lo digo, Hernán, entrevistar a un tipo que yo soñé o que admiraba es como invitar a la mujer que tanto te gusta o te enamora, tomar algo y a invitarla a salir. Digo, es esa la sensación que me invade. Y cuando veo que el hecho está consumado, que puedo hacer la entrevista, ya es como que me suelto y me focalizo en la repregunta, el decir, bueno, ya me contestó, entonces ahora a disfrutar del protagonista y a estar atento para sacarle lo máximo que uno pueda sacarle, porque a lo mejor vos armas 20 preguntas y son todas preguntas lineales, le das bola a eso, perdón, por el término,
pero en una respuesta, si no repreguntaste, quizás te perdés de contar una historia, una anécdota o algo que pueda ser muy llamativo para contar. O se termina la nota también porque no le interesa al entrevistado. Y la última, ¿tuviste ofrecimiento para irte a otro lado? Y si lo tuviste, ¿dejarías ese pequeño medio que tenés? La verdad, Hernán, que tuve una experiencia nefasta y te lo cuento, creo que es la primera vez que lo voy a contar al aire. Trabajé en el año 2016-2017 en Radio Mitre, en el programa Super Mitre Deportivo, y la verdad que, a ver, profesionalmente fue estupenda, porque hemos sacado a Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, Vicente del Bosque, Careca, el brasilero, muchos protagonistas de lindas historias, pero es muy difícil, Hernán, es muy difícil a la distancia trabajar en eso porque no coincidía con la línea, no editorial, sino también con la línea editorial del conductor del programa, que yo les ofrecía notas que en cualquier otro lugar podrían haber andado. Por ejemplo, una nota con Mario Kempes me la habían rechazado, Mario Kempes. Entonces, la vara estaba muy alta. Y después, la verdad que después otros problemas que no me cumplieron en lo económico. Entonces, yo antes de esa experiencia estaba enfocado en decir cómo me gustaría tener una experiencia allí, cómo me gustaría estar en un gran medio. Y ahí me hizo ver, Hernán, que la historia es otra, que vos podés trascender del interior y que podés hacer cosas realmente distintas. Por eso hoy la colaboración en LT10 en Santa Fe, donde me dan libertad para producir cualquier nota y hacer el material que uno imagina, poder ponerlo al aire, sin ese tipo de restricciones que a veces me pasaba en Radio Mitre. Y también tuve un ofrecimiento en su momento de Teis Sport en la producción, pero que la verdad lo rechacé porque tenía miedo de perder la libertad, Hernán, y la esencia que armamos nosotros, porque iba a ser trabajar en la producción y no lo que me gusta a mí, que es entrevistar, sacarle jugo al protagonista. Entonces, antes lo vivía como no una necesidad imperiosa, sino como un sueño que me gustaba cumplirlo. Me tocó la oportunidad, no era lo que esperaba, y si hoy me toca o me llega una propuesta de ese calibre, realmente tendrá que coordinar algunas cosas. Tener la libertad de laburo, que sea un área donde yo me pueda sentir cómodo, que es entrevistar, y que tenga mínimamente la libertad de hacerlo, como lo hago en Radio Villa Trinidad, que para mí es trabajar en el mejor medio, porque podemos hacer cosas que están en los grandes medios. Entonces, hoy no me desespera. Y si alguna vez me llega a tocar esa oportunidad, y la verdad que tendrá que reunir todas esas condiciones que recién te comentaba, Hernán, ¿no? Bueno, Emiliano, ha sido un gusto poder charlar contigo. Bueno, en esto de la virtualidad también ha abierto un camino distinto a lo que veníamos acostumbrados y creo que ha potenciado justamente cuál es tu eje de trabajo, ¿no? Y ha potenciado también el nuestro. Así que bueno, agradecerte por esta nota, por esta charla. Y bueno, seguramente lo vamos a seguir, vamos a seguir charlando porque es interesante incluso el intercambio porque esa retroalimentación hace el crecimiento, ¿eh? Hernán, yo te agradezco vos, déjame destacar este párrafo aparte, te conozco hace mucho tiempo, lamentablemente hacíamos mucho que no hablábamos, pero que siempre tenga el interés un colega en tiempos de tanta vanidad, de tantos egos, de conocer tu laburo, a mí me reconforta mucho y valoro mucho ese gesto que has tenido conmigo y además todo lo que me has ayudado, y Alberto en esto coincide también y reafirma lo gran tipo que sos, que siempre nos diste una mano, a él en la radio y a mí cuando era un periodista inexistente y no trabajaba en ningún medio de los grandes que cubrían 9, me acuerdo que me acreditaste para un 9 talleres y siempre fuiste muy generoso. Y este gesto que tenés conmigo no hace otra cosa que reafirmar lo que, bueno, sos como tipo, y como colega fundamentalmente. Un abrazo grande y ojalá que nos veamos pronto, Claro que sí, gracias Emiliano, que pases buen mediodía, ¿eh? Y Ahí feliz estaba día mañana Emiliano. a los periodistas deportivos, Un abrazo grande. Gracias, feliz día, feliz día. Chao, chao, chao. Emiliano Núñez, entonces, colega, bueno, actualmente está trabajando en el canal cooperativo de San Guillermo.